Hoy día nosotros vamos a enseñar el segundo principio bíblico que tenemos como iglesia, ¿no? ¿Quién se acuerda del primer principio bíblico? En amor y servicio a Cristo. Amén. Eso fue enseñado el domingo anterior. Entonces ahora nosotros vamos a enseñar el segundo principio, viviendo en amor y servicio a la familia. Y es muy importante entender ese principio, ¿no? Si tú quieres tener ese material, tú puedes escanear el QR que tenemos ahí. Tú puedes sacar una foto. Todo el PowerPoint que vamos a enseñar acá está en ese QR. Tú puedes después tener la nota y los detalles de la predicación. Como iglesia nosotros tenemos una visión que es buscar, conocer y llevar a Jesús a nuestra familia y al mundo. Entonces es muy importante aquí nosotros entender, debemos buscar, conocer y llevar a Jesús. Y en primer lugar, nuestra primera misión es ¿quién? La familia. Nuestra primera misión es ser ejemplo de Jesús en nuestro hogar. Y el tema de hoy no va a ser solo para padres, es un tema involucrado justamente a familia, porque el principio número 2. Y nosotros cuando vemos que Dios es Padre, nosotros debemos ser padre. También la Biblia dice que Jesús Él es el esposo de la iglesia. Y nosotros como esposo en la casa debemos ser el ejemplo de Jesús en todo. Los 4 valores centrales que tenemos es amor y servicio a Cristo, amor y servicio a la familia, que estará siendo enseñado hoy, amor y servicio a la iglesia y amor y servicio al mundo. Hay un versículo que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es muy importante cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra casa, Él va a edificar la casa. Muchas veces hombres, mujeres están buscando hacer de todo para edificar su casa, su hogar, pero no pone a Jesús en primer lugar, no pone a Dios en primer lugar. Entonces ahí, como dice, en vano trabajan los que le edifican. Porque si Dios no está en el hogar, cualquier momento la casa se derrumba. Y Jesús, cuando Él comenta la parábola de 2 casas, una que fue fundada sobre la arena y otra que fue fundada sobre la roca. Y es tan importante que dice que este pasaje, que el que fue fundado sobre la roca, Él perforó los cimientos de la casa hasta llegar a la roca. Y vinieron vientos, tempestades y no pudieron derrumbar. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Y nuestra roca en el hogar es Cristo. Entonces, la próxima, por favor. Nuestra familia es la primera que debería beneficiarse de nuestra intimidad con el Señor. Por eso queremos enseñar como primero principio bíblico y en la iglesia amar y servir a Cristo. Que nosotros tengamos ese tiempo de devocional diario con el Señor, de lectura de la palabra, de oración, de adoración personal diaria. Cuando nosotros tenemos ese tiempo con el Señor va a dirigir nuestro paso y nosotros podemos llegar acá a formar una familia agradable delante de los ojos del Señor. Y aquí dice, cuando nuestra familia es la primera que debería beneficiarse de nuestra intimidad con el Señor. Dios estableció el hogar para que este sea un reflejo de lo que Él anhela en su corazón para nosotros. Nosotros vemos ahí, por ejemplo, cuando el marido y la esposa están lejos de Dios, ellos están más separados uno del otro. Pero cuanto más cerca está el marido y la esposa de Dios, también más cerca están ellos uno de lo otro. Entonces es muy importante que los dos como familia, como los que dirigen a esa familia, estén siempre lo más cerca de Dios y también la relación entre marido y esposa siempre será mejor. Cuando nosotros vivimos como verdaderos discípulos de Cristo, le damos a los miembros de nuestra familia el ejemplo que nos dio el Señor Jesús del amor y sujeción que tuvo hacia el Padre, de la compasión y servicio a aquellos que nos rodean, la transparencia y pasión por la gloria de nuestro Padre y del gozo en nuestro caminar. Y cuando hablamos acá también del
amor, pasión y servicio en el hogar. Es muy común acá en Santa Cruz, sobre todo, que cuando ven un marido que ayuda a su esposa, a veces la esposa está cansada, ayuda a lavar los platos, a barrer la casa, o limpiar la casa, ¿cómo le dicen? Pocholo, ¿no? Pocholo. Pero el Señor mismo nos enseña que debemos ser, amar y servir a la familia, ¿no? Yo sé que a veces los padres llegan de trabajar duro afuera y quieren llegar y descansar, pero también la mujer tiene un servicio muy fuerte en la casa, ¿no? Y me gustó mucho, hace un par de meses atrás vi un video, ¿no? De un padre ahí, nuestro querido Carlos Diego y Gigi ya van a tener un bebé, ¿no? Y seguramente ustedes se acuerdan cuando tenía el bebé, ¿no? El padre empezaba a decir papá, papá, papá. Y la madre decía, no, decir mamá, mamá, mamá. Y uno peleando con el bebé de cuál va a hablar primero, si papá o mamá. Y en ese video me reí mucho porque después el niño llega 2 años, mamá. 5 años, mamá. 10 años, mamá. 15 años, mamá. Y aún cuando es viejo, mamá, plancha mi camisa. Mamá, hazme eso. Mamá, el otro. Y la mamá ahí dice, ¿por qué no dejé que dijera primero papá? Entonces nosotros vemos simplemente, literalmente eso. Yo me acuerdo una vez que tuve una experiencia espiritual muy fuerte y tuve como un sueño de eso, de parálisis, ¿no? Y tenía 16 años y cuando me tranqué y tenía esa pesadilla, lo primero quería gritar, ¡mamá! Y mi mamá no escuchaba y tuve que gritar el nombre del Señor y el Señor me libró, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos que tristemente la característica a menudo no reflejan la realidad que vivimos en nuestro lugar. Y eso puede estar lleno de sueños destrozados, expectativas no cumplidas y relaciones rotas. Algunos están llenos de ira, silencio e incluso diferentes formas de abuso. Muchos de nuestros matrimonios parecieran carecer de entusiasmo o incluso parecieran tener problemas profundos. A menudo los hijos quebrantan el corazón de los padres y también los padres quebrantan el corazón de ellos. Y aquí es muy importante nosotros ver que, ¿por qué pasa eso? Primeramente que nosotros somos fallos, nosotros somos humanos, nosotros somos débiles, tenemos debilidad, pero el Señor quiere transformar todo eso. La próxima, por favor. Por eso, después de nuestra relación con Cristo, nuestro hogar es quizá el área de nuestra vida que el enemigo está tratando de destruir con más empeño. Eso es porque nuestro hogar son esencial para la obra del Señor en el mundo de hoy. Si nuestro hogar está bíblicamente fuera de orden, se dificulta nuestra relación familiar, nuestro testimonio de vida, la eficacia de la iglesia y la expansión del reino. Aparte de nuestra relación con Dios, nuestro hogar son el fundamento más importante en el cual debemos lograr y mantener el orden bíblico. Mire, cuando nosotros vemos en la Biblia dice que Dios es Padre. Y yo me acuerdo muy bien, la primera vez que me invitaron a predicar en una campaña, en una calle, aún era soltero. Y yo me puse a ayunar varios días en la semana, preparé un sermón orando en la presencia de Dios. Y me acuerdo que llegué en ese lugar, era un barrio pobre acá de Santa Cruz. Y cuando subí, era una chata que habían levado. Y cuando subí arriba para traer la palabra, yo había preparado una palabra hablando que Dios es Padre. En ese momento que yo estaba ahí, miré a un lado y había como unos 5 o 6 muchachos de esos pandilleros, con la ropa negra, llena de cadenas y cosas. Y en ese momento el Señor me dijo, no quiero que predique eso. Y me dio otro tema. Y prediqué otra cosa. Y después pregunté al Señor, ¿por qué? Y Él me dijo, porque esos jóvenes, cuando tú dices que Dios es Padre, si ellos tuvieran un padre que los abandonó, si ellos tuvieran un padre que fue un borracho, que maltrataba a su mujer, que era un desastre en la familia, quizá nunca conocieron a su padre, ¿qué relación ellos van a tener cuando tú digas Dios es Padre? Lo primero que van a decir,
no lo quiera Dios. Y es por eso que, hermano, como padre en tu hogar, la primera cosa que el enemigo va a querer destruir es tu imagen, tu figura de padre. Porque si tu hijo puede ver en ti la figura de un desastre, de un hombre malo, cuando le diga un Dios es padre, ellos lo primero que van a tener la imagen de un padre es la tuya. Entonces, hermano, no te rindas. Dios conoce cada detalle de tu vida y de tu hogar. Él es un Dios de restauración. No huyas de Dios, corre hacia Él. No huyas de tus relaciones familiares, corre hacia Él. Busca pasar tiempo, busca restaurar, busca orar al Señor y preguntar qué es lo que debo cambiar. La próxima, por favor. Pablo le dio a Tito una estrategia para crear un proceso de discipulado que daría un crecimiento continuo a la vida de los hombres y mujeres de la iglesia. Él dice que tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, por eso nosotros como iglesia, nosotros siempre tratamos de buscar predicar la sana doctrina. Si alguna vez tú tienes alguna observación en cuanto a la doctrina, tú tienes todo el derecho de buscarnos a nosotros como pastores y decir cómo es eso, explícanos eso. Por eso tratamos de predicar en esos tiempos de ahora, estamos predicando un tipo de predicación temática, pero por lo general predicamos predicación expositiva. No es agarrar un versículo de acá, uno de allá, uno de acá y formar una doctrina, sino tener un texto completo para enseñar a la iglesia, enseñar la sana doctrina. Aquí sigue hablando a los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Debe enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensata y pura, cuidadosa del hogar, bondadosa y sumisa a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos que nosotros como hombres y como mujeres, que ya tenemos varios años de matrimonio, nosotros debemos cumplir una labor muy importante, enseñar a los jóvenes a ser también buenos padres, enseñar a los jóvenes a ser buenos esposos. Debemos ser un reflejo de Cristo en el hogar. Debemos nosotros ser ejemplo para ellos. Entonces Pablo buscaba a las personas mayores de la iglesia que fuesen maduras para instruir a los más jóvenes en áreas específicas de su vida. ¿Estamos siguiendo ese patrón hoy? Definitivamente necesitamos más padres y madres espirituales en la iglesia para que discipulen y puedan ser mentores de los hijos y de las personas. Su experiencia y sabiduría pueden ser de gran beneficio para los hombres y mujeres jóvenes en la fe. Y después de ayudarlos a establecer esa intimidad con Dios, debemos enseñarles y darles a nuestra gente joven un ejemplo de santidad con respecto a la familia. Y nosotros podemos ver como padres el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos para que ellos deseen tener una esposa, una familia, es que ellos puedan ver cómo amamos y servimos a la familia, que ellos puedan ver cómo nosotros amamos a nuestra esposa, cómo le damos cariño, cómo le hablamos bien, cómo tenemos esa relación bonita con ellos. Y muchos padres o madres tienen vergüenza de dar un beso delante de sus hijos, pero no debe ser así. Ellos deben ver el amor que tiene uno por el otro. Y no un amor fingido, sino un amor real, un amor verdadero, un amor sincero. Si no lo hacemos, puede ser que ellos adquieran conocimiento de la Biblia, pero que sus hogares estén fuera de orden. ¿Cuántas veces nosotros vemos muchas personas que tienen un conocimiento de la Biblia tan profundo, tienen un conocimiento de la Biblia que podían dar cátedra aún a nosotros los pastores, pero nosotros vemos que sus hogares están fuera de orden, no tienen intimidad con Dios, no tienen intimidad con su esposa, no tienen intimidad con sus hijos? Entonces, hermanos, ¿debemos conocer la Biblia? Sí, debemos. ¿Debemos estudiar la Biblia? Sí, debemos. Pero nosotros debemos ser el reflejo de Cristo en nuestra familia, en nuestro hogar. Y nosotros vemos
que debemos marcar una diferencia. La próxima, por favor. Los principios bíblicos de la palabra de Dios son verdad y son aplicables hoy en día a todos los niveles de una familia. Cualquier nivel que nosotros estemos, casados, viviendo con nuestro cónyuge, viudo, soltero, estudiante universitario, padre soltero, pareja sin hijos, abuelos con hijos adultos, toda la palabra está para que sean aplicadas hoy día. El Señor nos ha llamado a mantener una relación íntima y saludable con Él y asegurarnos de que sea reproducida en nuestro hogar. Esa intimidad que tenemos con el Señor debe ser reproducida en nuestro hogar. La intimidad que buscamos en la presencia de Él. Yo me acuerdo hace varios años atrás, un día mi esposa me dijo, como yo quisiera que tú seas como toda la semana que predica. ¿Por qué? Porque esa semana que predicaba, buscaba todos los días en la madrugada mucha intimidad con el Señor. Y él podía ver que ese tiempo de intimidad con el Señor podía cambiarme a mí, podía ayudar con mi carácter, podía ayudar con nuestra relación. Y muchas veces él alegó y me vio leyendo la Biblia y me decía, al menos alguien te hace llorar en la presencia de Dios. No hay quien nos sea tocado. En la presencia de Dios no hay quien nos sea cambiado. En la presencia de Dios no hay carácter que no puede ser moldeado. Aquí no es como la canción, así nací, así crecí, así moriré. No, hermano. El carácter no cambia. El carácter no cambia, pero Dios cambia nuestra manera de ser. Si tú nació flemático, vas a ser flemático toda tu vida. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu está el dominio propio. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú puedes ser el colérico, tú puedes ser lo que sea, pero con la presencia de Dios en tu vida, tu carácter va a ser cambiado. Nosotros vemos en toda la Biblia cómo Dios cambió personas. Nosotros vemos en toda la Biblia cómo Dios hacía de cambiar los corazones de la persona. Entonces, quita esa canción de tu playlist. Así nací, así crecí, así moriré. Chao canción. Dígale, con el Señor yo nací, con el Señor yo creceré y con el Señor yo cambiaré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Conocen la canción, no? La mayoría se rió, ¿no? Amén. Tú puedes comenzar hoy mismo este proceso de marcar una diferencia. Puede comenzar a establecer el orden, el gozo y la paz que Dios ha anhelado ver desde el comienzo. No existe el hogar perfecto. No existe, pero este hogar pudiera ser una morada en la cual estamos creciendo y aprendiendo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo muchas veces que fallé con mis hijos, muchas veces que fallé con ellos en la manera de corregir. Nosotros como padres debemos ser ejemplo y llegar y decir, hijo, yo fallé, te pido perdón. Que lo puedan ver inclusive nosotros como padres, que nosotros fallamos y tenemos la humildad de llegar a ellos y pedir perdón a ellos. Cuánto padre arrogante que muchas veces no hacen eso. A veces fallan en la manera de corregir a sus hijos. A veces no debería gritar de la manera que gritó. A veces no debía actuar de la manera que actuó. Pero nosotros debemos ser humildes en eso. La próxima, por favor. Nosotros tenemos 3 familias que haremos parte. 3 etapas de familia. La primera en la que somos hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Todos, ¿no? Todos hemos sido hijos. Todos hemos venido de una familia siendo hijos. Cuando nosotros éramos hijos, había una pareja que era autoridad sobre nosotros. ¿Quién era? Padre y madre. Pero después nosotros llegamos a una otra etapa de familia, que ya somos padres. Y ahí el Señor dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese momento nosotros pasamos de la autoridad de estar sujeto como hijo, pasar a la autoridad de seguir sujeto como hijo. ¿Por qué? Porque yo hasta hoy, mi padre me sigue dando consejo. Hasta hoy sigo honrando a mi padre, a mi madre. Hasta hoy, todas las veces que voy a predicar, le llamo a mi madre y digo, ore por mí. O cuando voy a viajar o cuando voy a algún lugar, yo tengo una intercesora
que está orando por mí. Entonces nosotros nunca vamos a dejar de ser hijos, ¿no? Un hermano amigo de la iglesia tiene su hijo grande y su hijo se estaba portando de una manera mal y él sacó una vara y me comentó eso, que la puso en la camioneta, encima del auto, y le dijo: hijo, ahí está la vara, usted me vuelve a hablar así y él va a actuar, le dijo. La Biblia no dice hasta qué edad debemos corregir a los hijos. Entonces nosotros somos hijos y nosotros también llegamos a una etapa que somos padres. Ser hijo, tú nunca vas a dejar de ser hijo, ¿sí? ¿Sí o no? No. Y cuando somos padres, ¿vas a dejar de ser padre? Tampoco. Y aún estando en una situación de padre, siempre vamos a tener nuestro padre para darnos consejo y ayuda. Y llega una etapa que somos abuelos, todavía no llegué. En esa etapa ya nosotros vemos que son dos solos. Los hijos se van. Y ahí es donde muchas veces nosotros vemos que los padres o la madre están renegando porque hay mucho ruido en la casa, porque a veces está el desorden en la casa, porque a veces el hijo no lava el plato, una cosa u otra, pero todos los que son abuelos comentan cómo extrañaba ese tiempo. Cómo extrañaba ese tiempo que había ruido en la casa, que estaban gritando, aun cuando decían mamá, 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 mamá. Entonces, yo me acuerdo muy bien también una etapa que, bueno, yo tenía mucha responsabilidad como hijo en la casa. Una de ellas era mantener un jardín enorme que tenía la casa. Otra responsabilidad era mantener una huerta familiar que producía todo lo que tú imaginas de verdura para la familia. Y me acuerdo una vez estaba ahí mojando la huerta y yo quería terminar rápido eso para ir a jugar fútbol. Y yo estaba ahí, yo escuché a mi mamá llamarme: Daniel, Daniel. Y yo, uy, ¿qué será? Y fui, me lavé los pies porque estaba lleno de barro, sequé los pies, entré a la casa. Cuando llego al living, ¿qué fue, mamá? Y ella me mira y dice: ¿será que puedes subir el volumen de la tele? No era tele con control. Yo dije: mamá, pero yo estaba mojando la huerta, tuve que lavar los pies para venir a hacer eso. Pero él estaba con un dolor en su pierna y yo fui, le aumenté el volumen, y volví enojado. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy día, ¿cómo quisiera escuchar? Aunque mi madre sigue con vida, ¿cómo quisiera escucharle decir: Daniel, venga a subir el volumen de la tele? Quizá tú no tengas ya a tu madre viva, pero si tú la tienes todavía bajo tus manos, si tú tienes a tu padre o tu madre todavía, hónralos. Sácalo a cenar, sácalo a almorzar los domingos, no lo dejen separado. Estén con ellos, valore a su padre, a su madre. Honrar y padre y madre no es solo obedecerlo. En esos momentos, él está con ellos. Si ellos son abuelos, a veces se sienten solos. A veces se sienten solos. Yo escuché un mensaje esta semana de que un padre recibió mensajes de todos sus hijos que no iban a poder estar con él el día del padre. En Brasil y otro país el día de domingo, ¿no? Y dice que el padre mandó un mensaje a todos los hijos que estaba muy mal, que estaba cerca de morir, pero él preparó la casa y de repente aparecieron todos los hijos. Y cuando llegó estaba puesta la mesa, estaba puesta la casa y ellos dijeron: hijo, papá, ¿por qué nos mentiste? Y él dice: no, simplemente yo estaba enfermo de verdad, porque ustedes no pueden venir un domingo para el Día del Padre. Pero cuando dije que estoy por morir, que es verdad, ya tenía como 80 años, estoy por morir, no sé si mañana muero, de aquí a una semana muero, de aquí a un mes, no sé. Ustedes todos vinieron a verme. Entonces, hermano, también nosotros no debemos buscar a nuestro Padre solamente para llevarle flores el día de su velorio, sino buscarlo todo el tiempo, estar con Él o pasar ese tiempo lindo con ellos. Y la próxima, por favor. Y por eso quiero hablar de la primera etapa, la etapa de hijos. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros vemos en todos los mandamientos, el Señor dice, no matará, no adulterará, no codiciará, pero no dice el por qué. Pero cuando habla, honra a tu padre, a tu madre, dice el Señor, para que te vaya bien. Cuando dice para que te vaya bien, el Señor está diciendo que Él nos va a bendecir en todo lo que hagamos, en el trabajo, en todas las cosas. Y cuando Él dice así también, y sea de larga vida sobre la tierra, para que tengamos larga vida, ¿qué necesitamos? Salud. Nosotros estamos viendo que hay una promesa de Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestro padre, a nuestra madre, vamos a tener inclusive salud. Salud. Claro, no digo que tú no debes hacer tu parte, hacer ejercicio, caminar, hacer deporte, eso es muy bueno. Porque hay mucha gente que de repente tiene un infarto, comía mucha grasa, comía de todo y después dice, ay Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Será que Dios tiene la culpa? No tiene. Debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alma y cuidar nuestro espíritu. Próxima. No lo voy a leer todo acá, pero es interesante cuando tú abres el libro de Proverbios. Si tienes tu Biblia ahí, solamente abra aquí. Voy a leer solamente la primera parte del capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, dice, si recibieres mi palabra y mis mandamientos, guardaré dentro de ti. El capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. El capítulo 4 sigue diciendo, oíd hijos la enseñanza de un padre. El capítulo 5 dice, hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Capítulo 6, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo. Capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones. Y así va por delante. Nosotros vemos que el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón, que creo que no fue muy sabio en una cosa, porque dice que tuvo casi 1000 mujeres. A veces con una ya da dolor de cabeza, imagínense con 1000. No, es broma, mi mujer no me da dolor de cabeza por si acaso. Pero si él tuvo 1000 mujeres, ¿cuántos hijos tuvo? Y aquí él deja los proverbios escritos, porque imagínense la preocupación de él después con todos los hijos que tuvo. ¿Cómo podía él hacer que todos esos hijos, si tuvo 1000 mujeres, imagínense cuántos hijos, quizás más de 1000, si fuera de a uno por mujer, imagínense. Entonces él estuvo preocupado y él dejó esos proverbios escritos para sus hijos. Y sobre todo, él habla en ese de acá, él dice, si fíate de Jehová de todo tu corazón. Y él dice, si teme a Jehová, apártate del mal. Y él termina diciendo, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces nosotros vemos que la preocupación de él también era enseñar a los hijos la cosa que él quería. La próxima, por favor. La próxima, ahí. La próxima, ahí. Aquí en Proverbios él sigue diciendo así, oye hijos la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Mire qué interesante, él está hablando aquí sobre la ley de Dios. Y él dice, mi ley. Entonces básicamente aquí nosotros podemos ver que esta palabra que está escrita acá es como si fuera una palabra de Dios para nosotros, porque está hablando su ley. No desamparéis mi ley. Es como si Dios hubiera dicho a Salomón, escribe lo que está en mi corazón a sus hijos. Y él aquí dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbio 10 también dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbio 13 dice, el hijo recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Yo me acuerdo muy bien, bueno, hay muchas anécdotas del tiempo de criación de los hijos, pero una de las que aprendí al principio es que como padre debemos estar atentos al Espíritu Santo.
atento para enseñar a los hijos. Y me acuerdo que un día llega mi mujer, Alejandra, mi esposa querida, y me llama y dice, vení acá. Y me llama al cuarto de Leonardo, que era pequeñito, y me muestra atrás de su cama, escondido, porque la cama tenía la pared, estaba escondido mucho de esos juguetes de Superman, de superhéroe. Venía un pack de 5 superhéroes que era chino, de lo más miche que había, y de nada se quebraba. Y Leonardo quebraba uno, y para que yo no vea y no lo trate, lo escondía. Entonces Alejandra me llama para ver, y yo veía que desaparecían los juguetes, y él pedía, comprame más, y volvía a comprar y volvía a desaparecer. Y él escondía porque no quería ver que yo lo había quebrado, que había quebrado. Y cuando Alejandra me llama, yo le dije, bota eso, compramos otro, es muy barato, creo que costaba como 15 pesos, 12 pesos, no me acuerdo en la época. Compramos otro. Pero en ese momento el Espíritu Santo me tocó y me dijo, no, andá y arréglalo. Yo le dije, pero Señor, más fácil es comprar. No, andá y arréglalo. Y yo me acuerdo que fui, agarré unos pernos y lo calenté en el fuego, y el brazo aquí que estaba arrancado y quebrado, entonces yo puse un perno y lo arreglé. Y el otro que estaba en una parte quebrada, puse la gotita, lo pegué, lo acomodé. O sea, fue mucho más lío arreglar eso que ir y comprar. Era muy barato, muy económico. Y yo le pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres que arregle? Y el Señor dijo, porque tu hijo necesita ver que tú estarás para él, para arreglar alguna situación de su vida. Y de ahí pasó como un par de semanas, él volvió a quebrar y volvió a fregar mucho más. Ya no tenía concierto, ya no tenía arreglo. Entonces le dijo, hijo, también tú tienes que aprender que en muchas ocasiones yo como padre voy a poder ayudarte a arreglar lo que tú has quebrado, pero en otras ocasiones no. Entonces él tiene que saber, tiene que aprender. Y ahí fue la primera lección que aprendí, de que debemos estar atentos en oír lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos para con nuestros hijos. Amén. La próxima, ya otra etapa de la vida. Otra etapa de la vida, que los hijos ya son solteros, son jóvenes. Y la Biblia dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo aquí no está hablando, bueno sería quedar soltero. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Entonces aquí el Señor está hablando a los solteros que deben buscar vivir sin fornicación, buscar en santidad. La Biblia dice que nosotros debemos llegar puro al matrimonio. Aunque nuestra generación, aunque esos tiempos están cambiados, la Biblia no cambia. Aunque el mundo cambió, la Biblia no cambia. Aunque el mundo cambió, Dios no cambia. Y Él quiere que nosotros vivamos en santidad, que lleguemos santo al matrimonio. Yo me acuerdo bien cuando era soltero, la próxima, por favor. Yo estaba ya enamorando y faltaba como algunos meses, un par de meses para el matrimonio. Y mis amigos me bregaban en la universidad y decían, ¿cómo es? ¿Ya estuviste con ella? No, le decía. ¿Cómo que no? ¿Y si ella fuera mal después en la cama? No, la carga se acomoda en el camino, le decía. No, pero si no fuera buena, no me importa. Yo voy a operarla, a casar, y nadie podía entender. Mis amigos no podían entender mi pensamiento, porque el mundo, el pensamiento del mundo está cambiado. El pensamiento del mundo, el hombre que tiene muchas mujeres es el macho, es el grande. No, el hombre que sabe respetar a su mujer, el hombre que sabe cuidarla, ese es un verdadero hombre según los ojos de Dios, según el corazón de Dios. Aquí también dice, y ese fue el primer versículo que aprendí de corazón. Yo sabía muchos versículos,
de corazón. Desde niño nos enseñaba a memorizar versículos. Pero yo entendí, y eso yo puse en mi corazón cuando era soltero, cuando estaba en la universidad. Yo decía, lo aprendí de memoria, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no vos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no vos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, junto con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, hermano, cuando llegue el día del juicio, nadie va a poder decir, Señor, yo no pude. Ah, Señor, yo hacía eso, pero es porque no podía. El Señor le está diciendo que no hay ninguna tentación que no sea humana. No hay ninguna tentación que no podamos resistir. El Señor le está diciendo que nos dará la salida para soportar la tentación. Y debemos ser fieles en eso. Saltando al otro punto ya, como casado, la Biblia dice sí, y eso fue lo que yo me acuerdo cuando me convertí y busqué al Señor. Yo le escribí una carta y le escribí así diciendo, Señor, si yo quiero servirte, yo quiero andar en tu presencia, yo quiero serte fiel. Si tú no quieres que me case, deme el don de Pablo, el don de continencia, pero acuérdese, tú has dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Tú has dicho, y en esa carta le escribí, inclusive 3 características de cómo quería que sea mi esposa. Y el Señor me la dio tal como la pedí. El Señor fue fiel. Y aquí dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros vemos que cuando Dios habla eso, Dios está hablando aquí, dejará el hombre a su padre, a su madre. ¿A quién Dios habló eso? ¿A quién Dios dijo eso? A Adán. Y por ahí algunos dicen que Adán era el hombre más feliz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía suegra. No, yo sin mi suegra no sería feliz. Mi suegra es maravillosa. Pero nosotros vemos aquí que Dios, aunque Adán y Eva, otros dicen no tenía ombligo. ¿Tiene sentido o no? Tiene, ¿no? No tenía ombligo porque no fueron gestados. Entonces nosotros vemos que antes de que el hombre, Adán, conociera a su padre, a su madre, no lo conoció, Dios formó la institución bíblica del matrimonio. Por eso dice, dejará a su padre, a su madre. Por eso nosotros vemos tantas familias, tantos hombres que no dejan a su padre, siguen ahí con su padre. Y el mandamiento bíblico es dejar a su padre, a su madre, se unir a su mujer y serán una sola carne para que haya la bendición del Señor. Pero es importante, también debemos dejar atrás la definición que nos da el mundo acerca del matrimonio y la familia y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Como le comenté, la Biblia mismo dice que el mundo está bajo el enemigo. La Biblia mismo y Jesús mismo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero tengo una buena noticia. Nosotros no servimos a ningún príncipe. Nosotros servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. El Satanás, el diablo puede dominar el mundo, pero en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, nosotros vamos a hacer justamente, hermano, el plan de lectura de la Biblia. Nosotros esa semana estábamos leyendo el libro de Josué. Y Josué dijo, ustedes pueden hacer lo que les da la gana, pero yo y mi casa serviremos a quién? Al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto pueden decir aquí? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, y hay una promesa. Hay una promesa. A mí me gusta mucho orar la promesa de Dios en la Biblia. Porque la Biblia dice, Él no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Y una de las promesas que Dios tiene, y yo oro siempre, es, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. Señor, mis hijos son parte de ti. Nuestros hijos han sido entregados al Señor antes de ser concebidos. Nosotros hemos orado por ellos, hemos entregado al Señor a ellos. Y nosotros queremos ahora enseñarlos
en los caminos de Dios. Hace varios años atrás me invitaron a predicar en la iglesia de donde vine, la iglesia donde crecí, donde mi padre está en Brasil. Y de púlpito, justamente fue un día del Padre, tuve que traer una palabra acerca del Día del Padre. Y yo le miré y le dije, quiero agradecer a mi padre. Y él miró con su ojo así, ¿qué será que va a agradecer? ¿Será que va a agradecer por un pedazo de tierra que dejó para trabajar? ¿Será que va a agradecer por una vagoneta que me había dejado? Yo le miré y le dije, papá, quiero agradecerte por toda la huasca que me ha dado. Quiero agradecerte por toda la instrucción que me ha dado, porque si no fuera por eso no estaría aquí. Quiero agradecerte por haberme enseñado los caminos eternos de Dios. Es el mayor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. No es trabajar todo el día y darle una hacienda, trabajar todo el día y a veces faltar en su tiempo con ellos. La mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es enseñarles los eternos caminos de Dios. Esta semana yo tuve el Día del Padre con mis hijos y como es muy difícil ese tiempo a veces de sentar los tres juntos y darle enseñanza a los tres juntos, porque uno tiene tarea que hacer, otro tiene un trabajo que hacer, una cosa, otra, y juntar el mismo horario es a veces difícil. Y yo le dije, hoy día quiero que ustedes me den un regalo, el Día del Padre. Quiero sentarme un tiempo con ustedes. Hagan su tarea antes, tengo ese tiempo y nos sentamos. Y yo le pregunté, ¿qué cree que es la mayor importancia de un padre? Corregirnos, la neguasca. A veces dijeron proveernos las necesidades, pero después dijeron enseñarnos los caminos, enseñarnos a la vida. Y yo le pregunté, ¿y cuál es la vida más importante que deben aprender? Me dijeron la vida eterna. Literalmente, ¿cuánto tiempo estamos acá con los hijos? Lo normal que un padre está con sus hijos son 20 años a veces. De ahí salen a estudiar afuera, a la universidad, a otro lado, después se casan. Pero ese tiempo que estamos con ellos debemos nosotros dedicar a estar con ellos. Aquí en este pasaje también dice que Dios creó el anterior, por favor. No, el próximo. Ahí. Aquí nosotros vemos que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, no quiero decir que Dios es femenino, pero quiero decir que la mujer también es creada a la imagen de Dios. Nosotros, hombre y mujer, somos creados a la imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y igualdad, pero diferente. ¿Diferente en qué? No en valor, sino en funciones. El hombre y la mujer delante de Dios tienen el mismo valor. Es más, hay un pasaje, le voy a hacer un paréntesis ahí. Hay un pasaje que, bueno, en 1 Pedro dice que cuando nosotros tratamos a nuestra mujer de manera áspera, nuestras oraciones no son atendidas. Cuando tratamos a nuestra mujer de manera áspera, nuestras oraciones no son atendidas. Yo me imagino, ¿por qué Dios habla eso? Yo me imagino, si veo un tipo hablando con mi hija de una manera áspera, no quiero hablar con él. Es mi hija, quiero cuidarla, quiero amarla, quiero estar con ella. Y nosotros vemos también cómo Dios habla acerca de la importancia de estar con nosotros, de andar con Él, de ser fiel a Él en todo lo que hacemos. La palabra sigue hablando así, casado, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Casada, está sujeta a vuestro marido como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestra mujer
y no seáis áspero con ellos. Entonces nosotros vemos acá el orden de la familia. Está Dios, después está el esposo, la esposa y los hijos. Deben ser obedientes y educados para Dios. Casado, un esposo también debe proveer económicamente para su familia. Y aquí posiblemente con la ayuda de la esposa. Nosotros vemos si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En Eclesiastés habla aquí algo muy importante. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, hermano, ¿cuántas veces vemos pareja, matrimonio, que cuando uno cae, no digo que cae en adulterio, cae en otra cosa, en alguna otra área? Nosotros muchas veces, como a veces el marido quiere crucificar a la mujer o la mujer quiere crucificar al marido, pero la Biblia dice que tanto el marido como la mujer debe ayudar a su compañero a levantar, no a crucificarlo, ni apedrearlo, ni humillarlo. También dice acá, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué ahí habla de dos, uno, y después dice tres dobleces? Porque el tercero y el más importante en nuestra familia es el Señor. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajo aquellos que la edifican. El Señor debe estar junto con nosotros en todo tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos como padres, que a la última parte de esta palabra, como padres, en toda la Biblia dice que Dios es Padre. Nosotros aprendemos desde muy pequeño, en mi época aún, en el colegio, antes de entrar a clase, nos formábamos en fila. ¿Quiénes son de esa época? Y rezaba el Padre Nuestro. ¿Quiénes son de esa época? ¿Ah? Qué buena época, ¿no? Qué buena época. Formar en fila y estar ahí, temente al Señor, siendo enseñado, al menos a rezar el Padre Nuestro antes de entrar a clase. Aquí el Señor Jesús mismo enseñó, Padre Nuestro que estáis en los cielos. Padre Nuestro. Entonces toda la Biblia dice que Dios es Padre. Efesios dice un solo Dios y Padre de todos. 1 Corintios 8 dice, sí, solo un Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y sigue hablando otro pasaje acerca de Padre espiritual. Pero quiero decirle también que Dios como Padre también nos disciplina. Abra su Biblia ahí, no puse este pasaje, pero vamos a hacer la prueba de quienes trajeron su Biblia. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5. Hermano, les animamos a traer su Biblia el día del culto. Amén. Y también a leerla, ¿no? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal que nos disciplinaba y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Mire que acá dice que un padre que no disciplina su hijo es como un bastardo. ¿Por qué? Nosotros vemos, claro, aquel padre que abandonó a su hijo, que vive lejos de su hijo, es muy lindo. El día del niño llega con un regalo, hijo. Es aquí, qué lindo regalo. El día de Navidad llega con un regalo, pero él no está presente para traer la disciplina a su hijo todos los días que él necesita. Y quiere que te diga, la disciplina que tú traigas a tu hijo hoy no va a ser alegre, porque aquí mira lo que dice así, al momento que nos disciplinaban, no nos gustaba, pero después lo venerábamos. Hoy día tú que eres adulto agradece todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el sí del Padre le da, el sí del Padre bendice al hijo, pero el no lo guarda. Yo me acuerdo cuántas veces decía, mamá, papá, quiero ir a esa fiesta. No, pero ¿por qué no? Es solo una fiesta de 15 años. No, pero ¿por qué no? Y hoy día yo puedo entender por qué no, porque soy padre. Y cuántas veces después descubrí que muchos lugares y lugar que le insistí tanto en ir y llegué a ese lugar, no debería haber ido. Y no sentía la paz y la presencia de Dios estando allá. Y muchas veces me fui a la casa y llegué tempranito. ¿Y por qué? No sentía paz de estar ahí. Ve que ese no es un lugar que debería estar. Después vi también cuántas veces quería tener amistad con algunos amigos y ellos decían, no quiero que sea amigo de ese, no quiero que sea amigo del otro. ¿Dónde terminaron? Terminaron en una vida de desastre, con drogas y con tanta otra cosa. El Salmo 23 es un salmo hermoso. La mayoría de los niños aprenden memoria. Empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es muy lindo tener un Dios Padre que no nos deja faltar nada, ¿sí o no? Pero más adelante dice, con tu vara y con tu callado me infundirá aliento. Cuando habla con la vara, me infundirá aliento. Nosotros como padres también debemos discipular y disciplinar a nuestros hijos. Próxima, por favor. Nosotros como padres también debemos disciplinar a nuestros hijos. Ahí hay varias citas bíblicas. Próxima, por favor. Ahí hay varias citas bíblicas, no da tiempo de leer ahora, que habla acerca de la importancia de un padre disciplinar a sus hijos. Y ahí, mira, en Proverbios 3, 13, 22, 23, 29, habla muy importante de corregir al hijo con la vara. Amén. Aquí nosotros vemos un hombre que era sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Elí. Y él dice que sus hijos de él también eran sacerdotes. Pero llega un pasaje que el Señor dice así, la próxima por favor, Mateo. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estamos hablando de un hombre que era un sacerdote, estamos hablando de sus hijos que eran un sacerdote, pero estamos hablando que vino el juicio de Dios sobre él, porque dice, cumpliré contra Elí. Y dice, ¿por qué? Porque él no estorbó a sus hijos ni hacer la cosa mala. Sus hijos estaban en fornicación, sus hijos estaban robando las ofrendas del templo, esa es la historia que cuenta, y el padre no los ha otorgado. Tenemos un gran hombre de Dios que es conocido inclusive en la Biblia como el varón según el corazón de Dios, que fue David, un gran adorador, un gran rey, un gran guerrero, un gran hombre, pero también dice la Biblia que él no cuidó a sus hijos y tuvo hijos rebeldes. Entonces nosotros vemos que llega un pasaje que el Señor dice, Señor,
Mucha gente llegará aquel día, mucha gente llegará el día del juicio y dirá, Señor, en tu nombre sanamos enfermo, en tu nombre expulsamos demonios, pero el Señor dice así, apartaos de mí porque no los conozco. Entonces, hermano, como padre, muchas veces nuestros hijos están en la iglesia como los hijos de Eli. Muchas veces nosotros tenemos hijos que están sirviendo en la iglesia, o a veces muchos están sirviendo en la iglesia, sirviendo en alguna área, pero el Señor no quiere solo servicio, porque el Señor dice, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hacemos eso, en tu nombre hacemos aquello, y el Señor está diciendo, más que servicio, yo quiero intimidad, más que servicio, yo quiero conocerte, más que servicio, quiero que tú me conozcas. Entonces, hermano, debemos enseñar a nuestro hijo a servir, sí debemos. Y ese es justamente el tercer paso, el tercer principio que vamos a aprender el próximo domingo. Pero más que eso, debemos enseñarlo a que ellos tengan intimidad con Dios. Debemos enseñarlo a que ellos tengan experiencia con Dios. Debemos enseñarlo a que ellos tengan ese amor por el Señor. Debemos nosotros pagar un precio, orar por ellos, orar. Yo me acuerdo una época yo estaba medio, como dice el dicho, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No se puede tener un pie en un barco, un pie en el otro. Yo me acuerdo que a veces salía con mis amigos y no iba a lugares feos, lugares pésimos, pero yo volvía a mi casa y estaba mi madre con la Biblia orando. O si mi madre estaba cansada, se turnaba, estaba mi padre orando. Claro que muchas veces encontré a mi padre durmiendo en el sillón, pero estaba esperándome ahí orando por mí. Hermano, y luego un día que yo vine de un lugar, ni siquiera era una discoteca, ni siquiera era un lugar feo, pero era un lugar que no era para un hijo de Dios. Y yo volviendo, el Señor habló conmigo, una persona habló un versículo en la radio, por cuanto soy tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo llegué a mi cuarto y la presencia de Dios estaba en mi cuarto. Y fue ese tiempo que hubo un quebrantamiento, fue ese tiempo que fue la primera vez que oí la voz de Dios, fue ese tiempo que me arrepentí, fue ese tiempo que hubo un cambio de vida en mi vida, pero tenía padres y madres que estaban no solo enseñando, no solo queriendo agarrar la Biblia y cortar tu cabeza y meterla. Uy, era el diezmo. Era no solo padres que agarraban tu Biblia y querían meterla a la fuerza a tu cabeza, sino agarrar tu Biblia y enseñarle con ejemplo, con vida a nosotros. Entonces, hermano, como padre, nosotros debemos ser el ejemplo de Dios en el hogar. Repita conmigo, el ejemplo de Dios en mi hogar. Que nuestros hijos conozcan a Dios, que tengan experiencia con Él y que el Señor también los conozca. ¿No? Este pasaje, con eso voy a terminar, me toca mucho el corazón. La próxima, por favor. Y es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, primeramente, dice, volviendo en sí.
Porque nosotros vemos que este hijo estaba como dopado, estaba como drogado, estaba como envuelto con la cosa que no agradó al Señor. Pero cuando él perdió todo, dice, volviendo en sí. Pero aquí una cosa que me toca mucho y yo puedo ver que él no dijo, quiero volver a la casa de mi padre porque lo extraño. Quiero volver a la casa de mi padre porque lo amo. Él simplemente quiere volver a la casa de su padre porque llegó a tener hambre y no tenía más que comer. Y él dice aquí, en la casa de mi padre todos tienen comida, aún los empleados, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo aquí muriéndome de hambre. Hermano, ¿cuántas veces nosotros como cristianos queremos estar con Dios? Queremos buscar a Dios solo porque Él debe ser nuestro Señor y nada nos falte. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios solo por lo que Él tiene que darnos? Y nosotros no lo buscamos por estar con Él, por estar ese tiempo con Él, por valorarlo a Él. Buscamos al Señor por tener hambre solamente. Hermano, nosotros debemos buscar al Padre, buscar a Dios, no solo por lo que vamos a ganar, sino por quién Él es. Y aquí dice otra cosa que me impacta. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Aquí yo me imagino la parábola dice que era un hombre rico. Él debía tener una casa bonita, una casa linda. Él podía estar ahí, pero dice que lo vio de lejos. Yo me imagino a ese padre todos los días de su vida, levantándose, saliendo a la calle por esa callecita donde su hijo se fue, caminando. Y su padre sabía que él estaba perdido. Me imagino su padre sentándose abajo de un árbol, que está en una piedra, que está en una tronca. Me imagino los siervos llevando de comer. Y el padre dice, no quiero comer. Y a veces viene el viento y el padre, venga adentro. Mucho viento y el padre ha ido esperando porque el padre estaba mirando el camino. Por eso dice, cuando aún estaba lejos, lo vio. No lo vio porque estaba echado en su cama, no lo vio porque estaba en su cuarto, lo vio porque todos los días ponía la mirada por el camino que su hijo se fue, esperando el día que él retornara. Y así es Dios con nosotros. Dios todo el tiempo está mirando a nosotros. Y aquí el Padre, el Hijo llega al Padre, se arrepiente y dice, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero pedir a los levitas que pasen adelante. Y aquí dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha salido, y comenzaron a regocijarse. Aquí nosotros vemos que el padre le vuelve a poner el vestido, está diciendo, yo vuelvo a cubrirte con mi manto. Le vuelve a poner un anillo en su mano diciendo, tú vuelves a estar en pacto conmigo. Y aquí hace lo más importante, mata el becerro gordo y lo mata para hacer fiesta. Nosotros vemos que Dios tuvo que hacer lo mismo. Para que nosotros volvamos a ser hijos, para que nosotros volvamos a tener la cobertura de Él, Él tuvo que mandar a su Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo para morir por nosotros. Y después se alegraron. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y le mandó a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí,
Tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, el que ha consumido tu bien con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nosotros conocemos esta palabra como la palabra del hijo pródigo, pero le quiero decir, no era un hijo pródigo, era un dos. ¿Sabe por qué? Porque él, que era perfecto, y aquí dice: no te desobedecí jamás. Él pensaba que él solo era hijo por haber seguido a su padre y no haber desobedecido jamás. Él nunca podía entender un corazón de padre, que padre es padre para el hijo bueno y para el hijo malo. Padre para el hijo que anda y hace todo perfecto, como también para aquel que a veces falla con él. Y Dios es padre para con nosotros en todo eso. Y aquí él termina diciendo también: mire, todo lo que tengo es tuyo. En ninguna parte dice que el padre le agarró lo que sobraba de la herencia y volvió a dividir en dos, otra vez para el hijo que quedó y otra vez para el hijo que volvió. No, el padre sería injusto. Él perdió su herencia, pero él volvió a recibir a su hijo en casa como hijo. Y es por eso que debemos entender que Dios es Padre. Él nos recibe, Él haría todo. Y aquí dice: tu hermano era muerto y revivió, se había perdido y es hallado. Amén. La próxima, Mateo, para terminar, cómo Dios cierra el Antiguo Testamento. El último versículo del Nuevo Testamento dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién hará eso? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nuestro corazón se vuelve a los hijos, y cuando el Espíritu Santo está en los hijos, el corazón de los hijos se vuelve a los padres. No importa si tú has sido el padre que sea, o quizá el hijo que sea, cuando tú tengas el Espíritu Santo, Él va a cambiar eso, porque ahora tú vas a estar bajo la dirección de Él. Quiero pedir en este momento que los hijos estén junto a los padres, y si están padre y abuelo, todos juntos, ¿no? Acá, hijo, vaya con tus hijos, tus hijas. Y alguno que no nació, pero ponga su manita ahí, está ahí ya. No, hay un pequeño regalo de parte de la iglesia para los padres. Quiero pedir primeramente solo los padres que se pongan de pie. Todos los padres que se pongan de pie. A mí le va a entregar ese regalito. Y quiero pedir en ese momento que nosotros podamos orar por los hijos y los hijos por los padres. Si Dios le pone alguna cosa, si hay algo que tú ves que necesita confesar, si hay algo que no necesita pedirle perdón, si Dios te muestra algo, hágalo ahora. Hágalo ahora. Yo voy a orar también porque algunos padres no tienen a sus hijos acá, están en otro lado o a veces en otro país. Quiero orar primeramente ahora, y después quiero que cada padre esté con sus hijos para estar orando por ellos, y que los hijos estén bendiciendo a los padres. Padre amado, Señor, queremos reconocerle como Padre todos los días de nuestra vida, y te agradecemos porque tú nos cuidas, no solo como proveedor, no solo como el Señor es mi pastor, nada me faltará, sino también queremos tener tu dirección. Queremos que tú nos dirijas en cada paso de nuestra vida. No queremos ser rebeldes a ti, Señor. Queremos, Señor, obedecerte, oh Padre.
Queremos, Señor, lo que dice tu palabra, obedecer al Señor y viviremos. Queremos obedecerte en todos los aspectos, en todos los días de nuestra vida. Quiero pedir al Padre ahora y bendecir a todos los padres que están acá. Quiero pedir tu bendición sobre cada uno. Quiero pedir tu dirección sobre cada uno. Quiero pedirte, oh Padre, que tú puedas darnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, la autoridad de sermos, Señor, como tú eres. De sermos el mejor ejemplo de padre que podamos dar a nuestros hijos. Que podamos ser el mejor ejemplo de esposo, amando a nuestra esposa, cuidándola, hablándole bien, no siendo áspero con ella, amándola, valorándola, para que nuestros hijos puedan ver, para que nuestros hijos puedan saber eso, Padre, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor. Padre amado, gracias te damos. Oramos y bendecimos, Señor, a cada padre. Ahora, en este momento, reúna a cada hijo con su padre. Quiero pedir que deje ese último versículo en la pantalla, que Dios haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y quiero que ahora cada hijo pueda orar por su padre, que cada padre pueda orar por su hijo. Si tiene algo que sienta de pedirle perdón, pídalo perdón ahora.